Dios os bendiga, buenos días. Es un placer estar aquí, ¿no? Reunidos con los hermanos, alabando al Señor. No sabemos cuánto más tiempo podremos hacerlo, pero mientras podamos, disfrutémoslo. Amén. Vamos a hacer una oración y nos metemos en la palabra de Dios. Te damos las gracias, Señor, por darnos una vez más esta oportunidad de estar juntos, de poder acudir a tu palabra y recibirla, que nuestros corazones estén abiertos, nuestra mente despierta, y que tú puedas obrar en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos de la historia, cuando todos los valores, los principios que hasta hoy, por lo menos en el mundo cristianizado, habíamos tenido como seguros, que eran de alguna forma la fuente de nuestro conocimiento, por lo menos moral, y también el fundamento para nuestra vida, para nuestras actitudes, para nuestros pensamientos, lo vemos quebrado, desmoronarse y perderse. Así que estamos acudiendo en estos momentos a un triste espectáculo. El espectáculo de ver cómo se bombardean los cimientos de nuestra civilización, de nuestra cultura cristiana, y con ellos también nuestros principios, valores y demás. Así que tenemos que tener en cuenta que esto que está ocurriendo es también un mensaje para cada uno de nosotros. No solamente lo están haciendo a nivel social, lo están haciendo en tu vida. ¿Están tus valores y principios siendo bombardeados y demolidos? ¿Estás pasando por encima de lo que sabemos que es justo, correcto, verdadero, tal y como está descrito en la palabra de Dios, para hacer otras cosas, para hacer lo que el mundo hace, para cumplir el deseo que te viene y que quieres quizá verlo cumplido y estás dispuesto a todo? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? ¿Qué estamos dispuestos a hacer siguiendo la corriente de este mundo? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tenemos que ver por dónde andamos, si estamos todavía firmes en la verdad, si estamos todavía sobre la roca o si por el contrario nos estamos deslizando y nos estamos moviendo en dirección contraria. Es un tiempo, diría yo, para analizar también nuestras prioridades, porque en realidad son nuestras prioridades las que mejor nos retratan qué es lo primero para nosotros, qué es lo más importante. Muchas veces, quizá por la mucha ocupación o por la mucha distracción, porque las dos cosas nos están rodeando de continuo y nos están empujando en una dirección que muchas veces no queremos seguir, pero que continuamos. Seguimos en esa dirección. Estos son momentos de análisis, son momentos de mirar hacia dónde nos conduce la corriente. Y son nuestras prioridades las que dan un giro al timón de nuestra barca para ver hacia dónde nos movemos. ¿Qué es lo más importante para ti? En esta mañana me gustaría hacer un repaso bíblico acerca de las prioridades que Dios ha establecido para el ser humano. Porque, ya sabes, vivimos en una sociedad que tiene sus propias prioridades. Y cuando llegas al trabajo, ahí te están esperando. Ahí está la lista de lo que hay que hacer. Y yo recuerdo, eso es la ventaja de ser mayor o viejo,
y tener más experiencia, pues una de las ventajas es que has vivido bastante tiempo y que recuerdas esos momentos del pasado que eran diferentes. Yo todavía recuerdo cuando lo primero que se hacía al llegar a la escuela era hacer una oración. Recuerdo cuando lo primero que se hacía al llegar a un comedor público en la escuela o en cualquier otro lugar, pues se honraba, se agradecía, se daba las gracias a Dios por los alimentos. Recuerdo esos momentos como especiales porque hace mucho que han desaparecido. Recuerdo esos carteles que había en las calles que se decía prohibido blasfemar. También han desaparecido. Y todo eso son indicaciones de que los tiempos han cambiado. Ahora, por lo general, lo que recibimos de parte de los líderes de la sociedad, de los líderes políticos, es que estamos mejor que nunca. Que la sociedad es mejor que nunca ha sido, que tenemos más libertad que nunca, que somos mejores, más buenos, más listos y demás que nunca antes. No sé si tú te lo has creído, yo desde luego no, porque lo he visto. He sido testigo de cómo la sociedad ha ido deteriorándose, la moral ha ido decayendo y cosas que hoy se ven normales, en aquel tiempo, en aquellos años, se veían terribles, como un escándalo, como algo insoportable que no se podía hacer. Y sin embargo hoy se ven como tan normales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos están conduciendo? Porque no te quepa la menor duda de que esta sociedad tiene dirigentes que conducen al pensamiento en la dirección que ellos quieren, no en la dirección de Dios, en la dirección que ellos desean. Y que están detrás de construir un mundo no a la imagen y semejanza de Dios, no como Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, Padre, en la tierra como se hace en el cielo. No, eso está fuera de toda perspectiva humana. Los que dirigen nuestra sociedad van en dirección opuesta. No quieren que se haga la voluntad de Dios en este mundo. Quieren que se haga la voluntad de ellos. A veces somos conscientes porque estamos despiertos, a veces no, porque estamos demasiado distraídos. Y ahí en medio de ese barullo, de confusión, de esa explosión, de esa decadencia, estamos nosotros los cristianos. Y podemos pensar que son malos tiempos para ser cristianos. Porque cuando había respeto, cuando se trataba a los padres hasta con honorabilidad, con temor incluso, cuando se respetaban los símbolos del cristianismo, cuando la gente miraba hacia el Evangelio como un modelo a seguir, bueno, era más fácil ser cristiano. Ahora parece que cuesta más. Ahora es cuando toca revisar nuestras fortalezas, si realmente tenemos lo que se necesita para ir contracorriente. Si estamos dispuestos, como esos salmones, a salir del mar y subir el río arriba, haciendo o poniendo en práctica todo lo necesario en su musculatura para vencer la corriente. ¿Somos nosotros ese tipo de cristiano? ¿O estamos tan debilitados por la demolición moral que sufre la sociedad que ya no nos atrevemos a decir nada
que no sea bien visto en nuestra nueva moral, de esta nueva normalidad, de esta nueva sociedad que están tratando de construir. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia la fuente? ¿Queremos remontar río arriba hasta llegar a las aguas más puras y limpias? ¿O por el contrario, nos dejamos llevar desanimados, desmoralizados, frustrados, heridos muchas veces, dañados por un mar de confusión como en el que estamos en estos momentos en la sociedad? Repito, tenemos que volver a esa fuente y beber las aguas cristalinas, puras, limpias. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la idea original por la cual hemos nacido? Porque ni tú, ni yo, ni ninguno de los presentes, ni ningún ser humano en toda la humanidad, y hay muchos, está aquí por casualidad. No importa si tu madre se quedó embarazada sin desearlo, no importa cómo fue tu concepción, Dios estaba en el control y tú no eres producto de la casualidad. Tú eres obra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, hecho o hecha a su imagen y semejanza. Y esa obra perfecta, que es el ser humano, salido de la mano de Dios, tiene también un altísimo propósito, una razón de peso para estar aquí. No estamos aquí simplemente para que pase el tiempo, para que nos divirtamos todo lo que podamos, salgamos adelante como sea y cuando nos tengamos que ir, irnos sin más. No es así. Dios ha invertido mucho a lo largo de la historia, a lo largo de toda la creación, para que nuestra estancia aquí sea la que necesitamos, para que tengamos la oportunidad de cumplir ese propósito divino. Vamos al Génesis, capítulo 1. Ahí encontramos, a partir del versículo 26, estas escrituras. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes? Cuando Dios diseña al ser humano, lo diseña de acuerdo consigo mismo, con su modelo. Lo diseña para que sea conforme a su imagen y semejanza. No se puede pensar en un modelo mejor. No hay algo más alto, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los principados celestiales, ni los poderes del más allá. Ninguno de ellos, nada de lo creado, tiene un modelo superior para su creación que el ser humano. Porque Dios se tomó a sí mismo como modelo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si haces un modelo tan perfecto, con tanta capacidad, con tantos recursos, con tanta perfección, no lo haces simplemente para que se dedique a pasar la vida. Es algo así como si construyeras el mejor coche del mundo, no sé cuál será, si será un Mercedes o BMW o un Tesla o qué. El SEAT, ¿no? O sea, no sé cuál será el coche ese, pero te aseguro que el que lo haga no lo hará para dejarlo
encerrado, polvoriento, en un almacén. Eso seguro. Como mínimo querrá presumir de él. Lo sacará, lo paseará y estará orgulloso de que lleva el mejor coche del mundo. Cuando Dios hace al ser humano, no lo hace para que el ser humano se quede por ahí arrinconado, como perdido, polvoriento, sucio. No. Lo hace para cumplir el propósito más grande. Y por eso lo hace como lo hace. Y aquí encontramos en el Génesis algunos de esos propósitos. Dice a continuación: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que está diciendo Dios es: te he hecho de esta manera porque voy a poner bajo tu control, tu cuidado, tu decisión, todo lo que existe. Todo lo que Dios ha creado en la tierra lo ha puesto debajo del ser humano. Para que seamos los seres humanos los que aprendamos a tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Podemos hacerlo mejor o peor. Podemos hacer el bien o el mal. Pero sea lo que sea que hagamos, siguiendo nuestra decisión vamos a ver los resultados. Y eso para Dios es tremendamente importante porque se trata de que nosotros aprendamos. Y no solo que aprendamos algo en teoría, que crezcamos. Y para crecer no es suficiente con saber hacer algo, hay que hacerlo. Puedes estar 5 o 10 años estudiando y resulta que cuando finalmente llegas al puesto laboral, al trabajo que soñabas, te das cuenta de que tienes mucha teoría, pero sabes en realidad muy poco. No te atreves a tomar decisiones, no sabes por dónde tirar, sencillamente porque no estás crecido. Seguramente tu cabeza se ha puesto bien gorda de tanto libro, pero tu sabiduría no te acompaña. Tienes miedo, tienes temores, porque en realidad, en el fondo, todavía eres inmaduro. Estás infantilizado. Por la sencilla razón de que no has crecido, y no has crecido porque no has practicado. Ocurre lo mismo con la palabra de Dios. Por mucho que sepas, por muchas predicaciones que hayas oído, por muchos versículos incluso que te puedas saber de memoria, no vas a crecer espiritualmente hasta que no lo practiques, hasta que no lo hagas, hasta que no tomes la decisión de que lo que tú escuches lo vas a utilizar. No te vas a conformar con oírlo, vas a ponerlo en práctica. Dios creó al ser humano en el ambiente en el que estamos para que creciéramos. Y lo va a decir así en el versículo 28. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El crecer y multiplicarse es la primera, hablando de prioridades, la primera orden que Dios le va a dar al ser humano. Estamos aquí para crecer y multiplicarnos. Crecer es una bendición, por más que duela, porque a veces duele. Duele tomar decisiones, duele equivocarse. Duele fallar, pero es necesario. Es necesario
para crecer. Porque no solamente vamos a aprender de lo bien que nos salgan las cosas, sino de nuestros errores. Si estamos dispuestos a crecer, vamos a tomar nota tanto de los aciertos como de las equivocaciones. Porque todo es aprovechable, todo es necesario. Si somos tan perfeccionistas que no vamos a hacer nada hasta que no estemos seguros de que nos va a salir a la perfección, vamos a crecer muy poco. Porque no nos vamos a atrever y nos vamos a quedar esperando a que todo sea perfecto para entrar en acción. Pero si eso es lo que esperamos, vamos a entrar pocas veces en acción. Porque no vivimos en un mundo perfecto, ni somos tan perfectos todavía. Y vamos a tener que crecer por medio del aprendizaje. Pero no solo del aprendizaje teórico, del aprendizaje práctico. Y entonces uno tiene que asumir riesgos. El ser humano está aquí para eso. Asumo el riesgo de equivocarme porque quiero crecer. Asumo el riesgo de aprender a ser mejor, a tener más de Dios en mi vida, aunque eso me suponga equivocarme, pasar por la experiencia amarga del hijo pródigo, pasar por un montón de errores como las que encuentro en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es un libro de perfecciones. Muchas veces es un libro salpicado de errores, pero no errores de traducción ni nada de eso. Errores en las vidas de los personajes que aparecen en la Biblia. Algunos de ellos muy importantes, pero también muy capaces de equivocarse y pasar por experiencias tremendamente difíciles, terribles incluso. Pero tenemos que hacerlo. La primera orden de Dios es crecer. Y eso es la bendición que Dios tiene para ti. Como padre, seguramente te habrás preocupado mucho si ves que tu hijo pequeño no madura. Siempre está igual. Y te preguntarás, ¿qué le pasa? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no se comunica? Esa es la mayor de las preocupaciones que unos padres puedan tener. Y el crecimiento es una bendición. Ahora, cuando crecemos, también necesitamos bendecir a otros. Y eso es lo que significa multiplicarse. No necesariamente es tener hijos, aunque por supuesto es parte de la multiplicación. Pero es compartirte, es darte, es servir, es hacer el bien. Porque lo que está en ti también está llamado a multiplicarse. Lo que hayas aprendido, lo que sepas, tú tienes que transmitírselo a otros para poderles bendecir a ellos y que ellos también puedan crecer como tú. Así que si estás buscando un propósito para tu vida, ahí tienes el primer propósito trazado por Dios. Crece y multiplícate. Si lo haces, estarás cumpliendo la voluntad de Dios. Si no lo haces, permíteme decirte que no estás en buen camino. Si te has conformado a como eres, y muchos se respaldan, se amparan en eso, no es que yo soy así. Sí, pero es que estás mal. Ah, pero es que yo soy así. Y son capaces de echarle la culpa a Dios. Y lo único que ocurre es que están frenados en su crecimiento y no están dispuestos a cambiar. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Y para eso hace falta avanzar, crecer y avanzar, recibir bendición
y bendecir a los demás. Luego el ser humano, como sabemos, va a pecar. Lo encontramos en el capítulo 3 del Génesis. Ahí viene ese momento de desobediencia. Y es un momento muy interesante porque no sé cómo te habrás sentido tú, pero cuando esperamos lo mejor de otro y lo único que recibimos es la decepción, se produce en nosotros una frustración doliente. Significa que nos sabe muy mal, que nos callamos o gritamos o nos apartamos, pero los sentimientos que tenemos, incluso si no lo hiciéramos, van por ahí, porque a nadie le gusta que le decepcionen, a nadie le gusta sentirse totalmente frustrado porque lo que esperaba no se cumplió, porque lo que tú esperabas de los demás no fue así. Dios tiene un encuentro con Adán y Eva, si lo queréis mirar, no sé si estará puesto ahí. En el capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versículos, no todo. Dice a partir del versículo 8, ya habían pecado, ya habían desobedecido, ya habían escuchado a Satanás en forma de serpiente, la sigue teniendo, ya habían desobedecido, obedeciendo la sugerencia de Satanás en vez de la palabra dada por Dios. Eso es el pecado en resumen. Y oyeron, dice el versículo 8, la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Así comenzaba la predicación del último domingo, de nuestro hermano José, que nos bendijo. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, mira qué versículo más importante. Dios sabe que le han fallado. Su propia obra, la creación perfecta, hecha a su imagen y semejanza, solamente les ha dado una prohibición: no comas de ese árbol que te vas a perjudicar, que vas a morir. Y el ser humano, bueno, se va a arriesgar, con consecuencias como las que todos conocemos. Pero Dios nos va a dejar un modelo de cómo afrontar con valor la decepción, cómo afrontar esa frustración. Me han fallado, pero Dios sale al encuentro y Dios dice, ahí como está escrito, ¿dónde estás? Y Dios va a invitar al ser humano al diálogo, a la comunicación, en la peor de las situaciones, porque no había una cosa peor en ese momento que ser perfecto, tener a un Dios santo, perfecto, maravilloso, que te da una buena sugerencia y saltártela por escuchar a la serpiente. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! ¡Qué vergüenza también! Por eso se escondieron. Pero Dios va a decir, no, salid. Vamos, que tenemos que hablar. ¿Sabes? Dios espera que seamos comunicativos de forma valiente. Para Dios es una prioridad, porque muchas veces no vamos a crecer ni cumplir el propósito de Dios por callarnos demasiado, por huir, por no querer afrontar los resultados, por no querer dar la cara,
por el amor de Dios, si te has equivocado, no cortes la comunicación, da la cara, porque es parte de tu crecimiento. Dios espera que incluso cuando hayas fracasado, te levantes y digas, estoy dispuesto a hablar, estoy dispuesto a reconocer, estoy dispuesto a considerar lo que ha pasado y tomar nota de ello y seguir avanzando. Y Dios tiene que, de alguna manera, como se dice, a veces nos tienen que sacar las palabras con sacacorchos. Nos tienen que arrancar de la lengua las palabras porque nos quedamos en silencio y no nos atrevemos a comunicarnos en esos instantes de frustración, de vergüenza, de confusión. Dios te está esperando en el fracaso. Escucha bien. Dios te está esperando siempre porque le encanta hablar contigo. Le encanta que te comuniques con Él, porque es Padre. ¿A qué padre no le gusta que venga su hijo a comunicarse con Él? Se preocuparía si nunca lo hiciera. Y muchas veces, sin darnos cuenta, esa es la actitud que adoptamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una buena charla con el Señor? No para pedirle, mira, me falta esto, me falta lo otro, como el hijo que se va lejos y solo se acuerda de llamar a casa cuando se ha quedado sin dinero. La comunicación para Dios es una prioridad. Que seamos comunicativos con Él es necesario para decir lo que tenemos dentro, para decir lo que pensamos, lo que sentimos y también para escuchar. Quizá eso sea lo que nos detenga de comunicarnos más con Dios, porque no queremos escuchar muchas veces lo que Él nos quiere decir. Pero la comunicación para Dios es una prioridad. Lo llamamos oración, pero en realidad es comunicación. ¿Cómo está tu vida de comunicación? ¿Te comunicas con Dios? ¿Se comunica Él contigo? ¿Te puede Él hablar? ¿Te comunicas con tu prójimo? ¿Con tus seres amados? ¿Estás abierto a la comunicación? Esa es la prioridad. En Génesis capítulo 22, si quieres leer el resto de Génesis 3, pues lo tienes en tu Biblia. Vamos a Génesis capítulo 22. Vamos a encontrar otro momento tremendo de confusión, porque son los momentos en los que estamos tentados a ocultarnos, a desanimarnos, a decaer y perder el rumbo. En Génesis 22 encontramos a Abraham, que ha tenido al hijo de la promesa, se llamaba Isaac. Y cuando el niño ha crecido y ya se ha hecho un jovencito, Dios le va a mandar que lo sacrifique. ¿Te suena? El sacrificio de Isaac. Son momentos terribles, críticos, momentos duros, difíciles. Mira, Dios me había prometido un hijo. No llegaba, lo intentamos por otros medios, pero no era el hijo prometido. Pero por fin, después de tantos años, viene el hijo. Por fin llegó la promesa. Y lo recibimos con mucho gusto porque era el gran regalo de parte de Dios que esperábamos. Y vamos a hacer todo lo posible por cuidarlo.
y vamos a disfrutarlo y vamos a tratar de que tengamos la mejor relación posible con el Hijo. Es el gran regalo de Dios. ¿Y qué pasó? Crece el niño, se va haciendo un jovenzuelo y de pronto Dios le dice a Abraham, bueno, Abraham, ahora abre tu oído que te voy a pedir algo muy importante. Ahora me lo entregas, me lo devuelves. Te di el hijo, ahora me lo devuelves, por favor. ¿Cómo le devolvemos algo a Dios? ¿Cómo le devolvemos un hijo a Dios? Bueno, habrá muchas maneras de devolverlo, pero la que Dios le pide es, sacrifícalo para mí. Es difícil pensar en una crisis más gorda que esa, más severa, más fuerte. Y todos sabemos lo que es recibir algo que deseábamos mucho y hemos orado por ello. Sea lo que sea. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un trabajo, puede ser lo que sea que hayas sentido una profunda necesidad y lo estés buscando. Puede ser salud, puede ser miles de cosas. Y cuando ya lo tienes y lo estás disfrutando y estás seguro de que eres la persona más bendecida porque mira, Dios te ha oído y te lo ha dado, entonces Dios te dice, escucha, ahora que lo has disfrutado, pásamelo. Pero si apenas lo estoy disfrutando ahora. Bueno, pero ya lo has disfrutado, ahora pásamelo. Es un momento terrible, es un momento de crisis profunda, porque era lo que más deseaba y ahora Dios me lo pide de vuelta. ¿Cómo es eso? Abraham tuvo que pasar por el peor de los momentos. ¿Y qué nos dice ahí la Escritura? Versículo 10, estamos en Génesis 22. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Visto así, sin más, desde fuera, Abraham ha perdido la cabeza. Y algunos dicen, no, es que ese no era Dios, era el diablo. No. Por terrible que te parezca, eso era una prueba. Y Abraham estaba dispuesto a pasarla. Si se lo tengo que devolver, lo devolveré. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué tiene esto que ver con las prioridades? Porque es un asunto de confianza. Es un asunto de confianza. Dios, quien te lo dio, seguirá siendo para ti fiable, confiable, si te lo quita. ¿Hemos llegado a ese punto de confianza con Dios? ¿Qué haríamos si nos lo quitara? Para Dios es una prioridad desarrollar con nosotros un nivel profundo de confianza. Que estemos en cualquier situación por la que podamos pasar, por dura que sea, nuestra confianza siga intacta. Podamos decir como Job, fíjate en Job, que lo perdió todo, hasta su salud. Perdió la familia, no un hijo, 10 hijos que tenía. Y los perdió en un día. Y perdió sus propiedades, perdió sus trabajos, sus riquezas, todo lo perdió. Y lo que brotó de sus labios, ¿te acuerdas de lo que brotó de sus labios?
El Señor lo dio, el Señor lo quitó, alabado sea el Señor. ¿Estamos dispuestos a desarrollar ese nivel de confianza? Porque nos estamos metiendo, nos estamos acercando a tiempos mucho más peligrosos. No solo lo que estamos viviendo ahora de este derrumbe moral, no solo de esta descomposición de los principios y valores. Estamos llegando a un mundo en el que Satanás va a gobernar directa y personalmente a las naciones por medio de la bestia. Solo tienes que meterte en Apocalipsis y ver lo que nos depara el futuro. Ya no sé si es futuro o es presente, porque estamos tan cerca de ello que ya estamos entrando en esa oscuridad profunda. ¿Cómo vamos a entrar en esa situación? ¿Tenemos la disposición de seguir creciendo? ¿Tenemos la disposición de seguir comunicándonos, principalmente con Dios? ¿Tenemos la disposición de confiar aunque no tengamos nada? ¿Aunque fuéramos despojados de todo? ¿Aunque nos viéramos en la necesidad más grande? Porque hemos venido aquí para aprender esas cosas. ¿Quieres madurar? ¿De verdad? ¿Sabes cuál es el listón? ¿Hasta dónde ha dicho Dios que tenemos que crecer? Está en Romanos 8. Ahí, a partir del versículo 28, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, acuérdate, todas las cosas. No dice todas las cosas buenas. A los que aman a Dios, todas las cosas buenas o malas les ayudan para bien, conforme a los propósitos divinos, conforme al propósito por el cual nos llamó por medio del Evangelio, sigue diciendo Pablo. A los que llamó, a estos también justificó. Y todo eso lo hace porque Él espera que crezcamos, que seamos hechos, que seamos desarrollados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, a la semejanza de Cristo. Ese es el listón que Dios ha puesto. Y Él espera que estemos en crecimiento hasta que lleguemos ahí. No sé por dónde irás. No sé cuánto te faltará. Pero haz como los niños, de vez en cuando, hazte una rayita en la pared y compárate con Jesús. Y seguramente Dios te hablará al respecto y te dirá, hijo, hay que seguir creciendo. Todavía no has llegado. Y te voy a poner más pruebas. Te voy a mandar algunas dificultades, algunos problemas. Porque te quiero dar la oportunidad de que crezcas. Sí, ya sé que aquí estás mucho mejor, estás más cómodo, tienes más recursos, te has librado de algunas cosas que quizá en tu país te estaban molestando mucho. Quizá tenías mucha inseguridad, quizá estabas pasando necesidad. Y ahora has llegado aquí y ¿sabes cuál es la mayor tentación tuya? Acomodarte. Ganas un poco más, dices, ahora estamos mejor. Y ahora nos acomodamos. Pero también permíteme decirte que ese lugar de comodidad se puede volver en contra tuya. Porque dejes de crecer. Dejes de madurar.
y te vuelvas como el resto del mundo y te alejes de Dios y te apartes de su propósito y acabes donde no deberías. Por el amor de Dios, nunca dejemos de considerar las prioridades de Dios. Olvídate de las tuyas, porque seguramente tus prioridades tengan mucho que ver con el mundo, tengan mucho que ver con lo que el mundo te ofrece, pero el mundo no te puede ofrecer lo mejor, no te puede ofrecer vida eterna, no te puede ofrecer un futuro de gloria, de plenitud, de perfección. Así que deja de ponerte metas del mundo. Involúcrate en los propósitos divinos y haz lo que sea necesario para cumplirlos. Y si tenemos que afrontar estos tiempos difíciles, hagámoslo, como decía el apóstol Santiago, hermanos míos, cuando os halléis pasando pruebas, alegraos. Gozaos, dice, con un gozo superior, supremo, porque estás creciendo, porque estás acercándote más a la semejanza de Jesús, porque vas a entrar en la eternidad con madurez, porque Dios va a poder contar contigo. ¿Podemos hacer una oración por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra, por habernos creado a tu imagen y semejanza y por habernos puesto en esta escuela del aprendizaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a revisar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras prioridades personales, que podamos mirarte a ti, entender tu voluntad y aspirar a lo máximo, a ese llamamiento supremo al que tú nos has llamado y nos has puesto aquí para que caminemos y crezcamos. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.